Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Eh, ya terminamos la parte de fluidos como tal, hidrostática e hidrodinámica. Ya abordamos la parte de circuitos, que también pues quedó concluida con el tema de potencia y energía. Y vamos a empezar con la cuestión de calorimetría, calor, termodinámica y demás. Para esto tenemos que empezar con algunas definiciones y algunos marcos de referencia. Vamos a estudiar hoy básicamente qué es temperatura, energía térmica, energía calorífica y cómo se desarrollaron unas escalas de temperatura y cómo son aplicables. Nosotros hemos estudiado que un cuerpo tiene una energía potencial y una energía cinética, básicamente eso es lo que hemos estudiado hasta ahora. Pero adicionalmente, a estado molecular se cuenta con una energía interna que está relacionada con el tema de si está caliente o frío, que son términos muy ambiguos, y a esto se le da el nombre de energía térmica, es una energía interna. Acá lo dice, la energía térmica representa la energía interna total de un objeto y es igual a la suma de sus energías moleculares, tanto potencial como cinética. En cuanto a los cambios en los estados de la energía térmica que no se pueden explicar satisfactoriamente con las fórmulas que tenemos hasta ahora, sobre todo las de Newton, tenemos que incorporar una nueva propiedad fundamental, magnitud fundamental, que se llama temperatura. Cuando dos objetos están en equilibrio térmico, ¿sí?, única y inequívocamente puede ocurrir si los dos tienen la misma temperatura. La temperatura se puede decir que es como una medida de la energía interna, ¿sí? El cambio de temperatura, perdón, una medida de la energía interna. Cuando ya podemos medir la temperatura, podemos saber cuándo se puede alcanzar un equilibrio térmico. Esta transferencia de energía térmica se debe a una diferencia de temperatura o gradiente de temperatura, así se puede encontrar en varios textos. Ahora, el calor lo vamos a definir como esa transferencia de energía térmica, ¿sí?, cuando existe una diferencia de temperatura. Esta es una definición preliminar porque cuando vayamos a estudiar la parte ya directa de termodinámica, vamos a ver que el calor también puede transferirse sin necesidad de una diferencia de temperatura. Si yo tengo dos objetos bastante cercanos y uno tiene mayor energía térmica, o sea, mayor temperatura, él se la va a ceder al que tenga menor energía térmica o menor temperatura hasta que los dos igualen sus contenidos energéticos y se iguale la temperatura. Ahora, ¿cómo se mide la temperatura? Esto es una cuestión puramente mecánica, ¿sí?, con aplicaciones también en óptica y en eléctrica. Cuando yo puedo determinar una cantidad de estas tres variables, de cantidad mecánica, cantidad óptica o cantidad eléctrica, ¿sí?, puedo relacionarla con un cambio de temperatura. Esto es muy sencillo de entender, por ejemplo, cuando nosotros observamos y tenemos constancia que la mayoría de sustancias se dilatan, aumentan su volumen cuando aumentamos su temperatura. Si hay un cambio en cualquier dimensión de esta que pueda tener una correspondencia con los cambios de temperatura, yo puedo emplear esa misma variación de alguna forma para calibrar un instrumento que me vaya a medir la temperatura. A este dispositivo pues finalmente lo vamos a llamar termómetro. Entonces yo puedo medir la temperatura de otro objeto utilizando el termómetro y haciendo un contacto íntimo entre ellos para que los dos tengan la misma energía térmica, se hace igual en las temperaturas de los dos y ahí el termómetro me va a indicar la medida de la temperatura. Cuando yo utilizo un termómetro, ¿sí?, esa temperatura que me lee pues va a ser como un promedio de la temperatura de varios objetos circundantes. Por eso el termómetro, por ejemplo, de mercurio, que es el tubito de vidrio, tiene un bulbo de un diámetro relativamente pequeño para que, por ejemplo, si voy a introducirlo en un líquido, me marque solo la temperatura del líquido y no la del aire que está externamente. Ahora, por definición, tenemos que un termómetro es un dispositivo que indica su propia temperatura, utilizando una escala graduada. Ahora, para tener un termómetro construido, necesito tener dos requisitos. Uno, de que alguna propiedad que se pueda medir termométrica varíe con la temperatura de forma lineal. Acá está, T mayúscula, que de ahora en adelante vamos a tomarlo como abreviatura temperatura,
es igual a esa variación lineal por una constante de proporcionalidad. Esta propiedad termométrica tiene que ser de un uso muy práctico y fácil. Entonces, si yo aprovecho la propiedad de dilatación de un líquido, la dilatación de un gas o el aumento de su presión, ¿sí?, o la resistencia a un circuito eléctrico. El segundo requisito es establecer una escala de temperatura. Entonces, las primeras escalas de temperatura se basaron básicamente en tener dos puntos, uno superior y uno inferior, de temperaturas conocidas, y con eso uno empieza a construir el termómetro o a calibrarlo. Dos temperaturas pueden ser reproducibles, ¿sí?, y puedo escoger un punto inferior y un punto superior. Muchas veces lo que se hace, muchachos, es tener en cuenta la temperatura de congelación del agua, que es 0 grados centígrados, y la temperatura de ebullición del agua al nivel del mar con presión de una atmósfera, que es de 100 grados centígrados. Hablando de eso, pues vamos a ver cómo se desarrollaron unas escalas de temperatura. Uno de los primeros fue básicamente el segundo, fue el señor Celsius. En este año la desarrolló, y lo que les decía, conociendo la temperatura de congelación, que es de 0, y la ebullición del agua, se hacen las dos lecturas y el recorrido se divide en 100 partes. Aquí aparece, lastimosamente en la imagen no se ve la parte superior, acá solo me marca hasta 50 grados. Esto debe ser un termómetro para una habitación de una casa. Y acá al lado aparece referenciada la escala Fahrenheit, que ya la vamos a ver. Él la desarrolló unos años antes, y pues esta no es la fundamentación como él lo hizo, pero básicamente es lo mismo y se divide en 180 intervalos. ¿Qué fue lo que él hizo? Él tomó agua con sal y la puso a su congelación y dijo que era 0 grados centígrados, y dijo que 0 grados Fahrenheit, y dijo que los 100 grados de su escala correspondía a la temperatura corporal del ser humano, y ahí pues tuvo una ligera inexactitud porque todos no tenemos la misma temperatura, eso no es exacto, y aparte la definió mal. La temperatura corporal del ser humano él la tenía determinada más o menos como en 35, algo grados centígrados, y sabemos que es un poco mayor. Es utilizada en los países anglosajones, ¿sí?, por allá en Australia también, y se le conoce como grados Fahrenheit a la medida de esta escala. Kelvin, él fue más allá, porque estas escalas, tanto Celsius como Fahrenheit, cuando vayamos a estudiar la transferencia de calor, vamos a encontrar por allá un problemita, que más pues, adelante lo vamos a tener que afrontar allá. Esta escala de este señor no está referida a ninguna sustancia como el agua, y él básicamente lo hizo de dos maneras. Fue empezar a disminuir volúmenes conocidos de un gas, disminuyendo de 1 grado centígrado en 1 grado centígrado, hasta que lo pudo refrigerar porque los equipos no le daban para más, y de ahí para adelante empezó a proyectar hasta cuándo sería posible que ese volumen se convirtiera en cero, y eso es lo que se llama el cero absoluto, gracias a pues, esa deducción que él hizo. Básicamente es esto: yo tengo dos o más puntos en una línea, y él pudo dar, digamos, en esa época más o menos como hasta menos 70 grados, y lo que hizo fue proyectar la línea para encontrar que el volumen cero se encuentra a menos 273 grados centígrados. La escala Kelvin, pues acá está la referencia, ¿sí? El 0 grados centígrados corresponde a 273 grados Kelvin, y menos 273 grados centígrados equivale a 0 Kelvin. Esta escala Kelvin y la ranking, que no la tengo referenciada acá, no tienen números negativos. Uno no puede llegar a menos de 0 grados absolutos. Aquí aparece una relación entre los tres. Decíamos que entre la congelación y la ebullición había 100 divisiones para los grados centígrados. Lo que ocurre igualmente en Fahrenheit va a ser de 180 divisiones. En Kelvin el tamaño de los grados es igual al tamaño de los grados en Celsius. Ahora, 0 grados centígrados me van a equivaler a 32 grados Fahrenheit, 100 grados centígrados a 212 Fahrenheit, ¿sí? Y la diferencia para congelar y hervir o son 100 grados centígrados o son 180 Fahrenheit.
Y acá tengo unas conversiones. Esta la corregí, está escrita al revés. Es grados Kelvin igual a centígrado más 273. De Celsius a Fahrenheit, grados Fahrenheit es igual a grados centígrados por 9 sobre 5 más 32. Este 9 sobre 5 también lo puedo escribir como 1.8. De Kelvin a Celsius, los grados Celsius o centígrados son Kelvin menos 273. Lo vamos a hacer acá, muchachos, estos decimales yo no los tengo en cuenta, si lo desean así. O puede ser Fahrenheit menos 32, esa resta la divido entre 5 novenos o la divido entre 1.8. De Kelvin a Fahrenheit, pues es relacionando las ecuaciones y despejándolas. Aquí está la fórmula. Y de Fahrenheit a Kelvin pues está el inverso. Acá más o menos apreciamos algo resumido. Tengo menos 273 centígrados en el cero absoluto. Eso me equivale a menos 460 grados Fahrenheit y a los 0 grados Rankine, que es la absoluta de los anglosajones. En el 0 tengo 233 Kelvin, 32 Fahrenheit o 492 Rankine. Y en la ebullición tengo 100 centígrados, 373 Kelvin, 212 Fahrenheit o 632 Rankine. Ahora, vamos a ver una aplicación muy importante que son las dilataciones. Entonces vamos a tener, de acuerdo a las dimensiones de lo que estamos estudiando, tres tipos de dilatación. La lineal, yo tengo un objeto que al calentarlo pues se va a expandir. Acá el dibujo pues está obviamente muy ampliado. Estos cambios de longitud, que es ese triangulito que se lee delta, no son tan pronunciados. Se encontró experimentalmente que era igual a esta referencia. El cambio de longitud es igual a un coeficiente que se llama dilatación térmica con unidades de temperatura a la menos 1, multiplicado por la longitud original y multiplicado por la diferencia de temperaturas, desde donde yo arranqué hasta donde terminé. Y la longitud nueva va a ser la longitud original más el término que acabé de expresar. Y acá aparecen unos coeficientes de dilatación, y ustedes lo pueden buscar por internet, de diferentes materiales. Todos estos son sólidos. Ahora vamos a ver una particularidad para líquidos. Y aquí están sus valores en unidades multiplicadas por 10 a la menos 5 dividido grados centígrados. O si lo quieren en grados Fahrenheit, pues va a ser equivalente a estos valores. Ahora, la dilatación superficial, pues no va a ampliarse solo la superficie en el sentido X, sino también en el sentido Y. Entonces tienen en cuenta dos veces el valor del coeficiente de dilatación. Y ahora ya va a tener un cambio de área, acá un área inicial y lo mismo un cambio de temperatura. Este coeficiente de dilatación térmica superficial, está la letra gamma, se puede calcular multiplicando dos veces el coeficiente alfa que vimos en la tabla anterior. Y tenemos estas fórmulas para hallar finalmente el área final como el área inicial más esta relación que me da el cambio de superficie. El coeficiente gamma por el área inicial por la diferencia de temperaturas. Y ahora la dilatación volumétrica. Lo mismo, va a tener tres dimensiones, entonces tengo que tener en cuenta tres aspectos. Ahora acá el cambio de volumen va a ser igual ahora a un coeficiente volumétrico, coeficiente de dilatación volumétrica. También tiene unidades de 1 sobre t, esta es la letra beta, ¿sí? O yo puedo tener, si conozco solo los lineales, lo multiplico por 3 veces. Acá era lo que les decía que tengo especialmente para los líquidos ya calculado experimentalmente ese coeficiente de dilatación volumétrica. Para agua, alcohol etílico y esas otras sustancias. El mercurio muy utilizado por lo que está dentro del termómetro. Bien, unidades sobre grado centígrado por 10 elevado a la menos 4. Ahora vamos a hacer unos ejercicios muy sencillos de aplicación de esto. Primero acá vamos a hacer una transferencia, una equivalencia de temperatura. Me dice que tengo un termómetro de mercurio y vidrio. Dice que no lo puedo utilizar bajo temperaturas de menos 40 grados, porque el vidrio se puede romper. Y aparte, el mercurio, esa temperatura, se me solidifica. Entonces me pregunta que cuál es el punto de congelación del mercurio en esta escala Kelvin, asumiendo que son estos menos 40 grados centígrados. Y cuál es la diferencia entre esta temperatura y el punto de congelación del agua. Exprese sus respuestas en grados Kelvin. Bueno, muchachos, ahora acá
tengo esta fórmula. Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Parto del dato que me están dando, menos 40 grados centígrados. Hago la suma, menos 40 más 273, y en ese momento desaparece la abreviatura de grados centígrados porque ya lo transformé en Kelvin. Esta sería mi respuesta en grados Kelvin. La temperatura de congelación de mercurio sería 233 grados Kelvin. Ahora me están preguntando las diferencias entre la temperatura y el punto de congelación del agua. La temperatura de congelación del mercurio. Entonces, tengo 0 grados centígrados, que es la congelación del agua, menos, porque estoy calculando una diferencia, la temperatura que ya ahorita que era menos 40 grados. Entonces este menos por menos me da más. Tengo que haber una diferencia de 40 grados centígrados entre ambos, y sería igual a una diferencia de 40 grados Kelvin, porque lo dije en la explicación, el tamaño de los grados centígrados es igual al tamaño de los grados Kelvin. Eso lo puedo aplicar cuando estoy haciendo así diferencias. Ahora vamos a empezar a estudiar las dilataciones. Primero vamos a hacer una dilatación longitudinal. Tiene una tubería de hierro de 60 metros de largo, tiene una temperatura de 20 grados centígrados, y le vamos a pasar vapor. Me preguntan que cuál será la tolerancia de dilatación y qué nueva longitud tendrá la tubería. Pues básicamente vamos a resolverlo en la longitud. Esto de la tolerancia es hacer un porcentaje que pues no lo tengo aquí, pero ahorita lo voy a tratar de expresar. Tengo 60 metros de tubería, una temperatura inicial de 20 grados centígrados, una temperatura final de 100, que no me lo han dado, pero el vapor se forma a 100 grados centígrados, ¿sí? Porque es la temperatura de ebullición del agua. Y tengo el coeficiente de dilatación lineal del hierro, que lo saqué de la tabla que les mostré anteriormente, de 1,2 por 10 a la menos 5 sobre grados centígrados. Primero voy a calcular la diferencia de temperaturas, de 100 grados menos 20, pues me da 80. Y voy a aplicar esta fórmula. Voy allá primero, el delta L es el coeficiente de dilatación del metal, por la longitud original, por la diferencia de temperaturas. Este es mi coeficiente, multiplico por 60 y por 80 y me da este resultado, 0,0576 metros. Eso es lo que se me va a alargar la tubería. O sea que la tubería al final tiene una longitud inicial de 60 más lo que se dilató, y me da 60.0576. Ahora, esta tolerancia de dilatación pues básicamente sería dividir 60,0576 entre 60 y multiplicarlo por 100 para darlo en porcentaje. Eso va a dar un porcentaje de como el 1%, 0,1%, lo que tenemos que hacer el cálculo, y eso es lo que se le informa al constructor, de que en la unión de la tubería con el siguiente tramo de sección o de equipo tiene que dejarle una tolerancia de ese porcentaje, porque la tubería se va a agrandar. Ahora vamos a hacer uno de dilatación en superficie. Me dicen que tengo un disco de latón, que es una aleación de metales, que tiene un agujero en el centro de 80 milímetros de diámetro. Luego el disco, que está a 23 grados, ¿sí?, centígrados, se coloca en agua hirviente. ¿Cuál será el área nueva de ese agujerito? Entonces tengo este diámetro 80 milímetros, tengo 23 grados temperatura inicial, 100 grados temperatura final, tengo el coeficiente de dilatación térmica del latón de 1,8 por 10 a la menos 5, este es el lineal, ¿sí? Me están preguntando cuál es la nueva área. El área la calculo con la fórmula ya conocida por todos, pi por 80 al cuadrado sobre 4, y me da en milímetros cuadrados 5027. Ahora aquí, este gamma, coeficiente de dilatación de superficie, es igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal, multiplico por este resultado y me da 3,6 por 10 a la menos 5 sobre grados centígrados. Esta lineecita que está aquí arriba, te me va a tocar corregirla, es dividiendo centígrados para poder cancelar finalmente después acá en esta operación. Voy a aplicarlo. Entonces tengo el gamma 3,6 por 10 a la menos 5 sobre grados centígrados por el área original por la diferencia de temperaturas. Eso me da este resultado, 13,9 milímetros cuadrados. Eso se lo voy a sumar al área original y obtengo el área final. Y uno volumétrico pero como combinado.
Hice un matraz de vidrio Pyrex. Pyrex es la marca más reconocida de instrumental de vidrio para laboratorios, muchachos. Se llena con 50 centímetros cúbicos de mercurio, hasta el puro borde. ¿Qué volumen se derramará si el sistema se calienta de forma uniforme a una temperatura de 60 grados? Mire la figura. Entonces yo tengo un matraz de vidrio lleno de mercurio y lo voy a calentar desde 20 hasta 60 grados centígrados y obviamente se me va a derramar algo de líquido. Pero acá sucede una cosa, no solo se me va a expandir el líquido, se me va a expandir también el matraz. Entonces, el volumen del mercurio es 50 centímetros cúbicos, el volumen del matraz de vidrio del frasquito es igual a 50 centímetros cúbicos y tengo las dos temperaturas, inicial y final. Ahora, consultando en la última tabla que les mostré, el coeficiente de dilatación volumétrica para el mercurio tiene este valor 1,8 por 10 a la menos 4 sobre grados centígrados. Y el coeficiente de expansión lineal del vidrio, que está en la primera tabla, es de 0,3 por 10 a la menos 5. Entonces voy a calcular cuánto va a aumentar el volumen del mercurio y aplico la fórmula que está referenciada. Coeficiente de expansión volumétrica por el volumen original por el cambio de temperatura. Este es el coeficiente para el mercurio por el volumen inicial de 50 centímetros cúbicos y por la diferencia de temperaturas, 60 menos 20. Acá tocaría multiplicar este valor 1,8 por 10 a la menos 4 por 50 y por 40 aquí, que es la diferencia. Y me da un cambio de volumen de 0,36 centímetros cúbicos. Ahora vamos a calcular el cambio de volumen en el frasquito de vidrio. Entonces, como es volumétrico, lo multiplico por 3. El original del vidrio, el coeficiente de dilatación lineal. 3 por 0,3 por 10 a la menos 5 sobre grados centígrados por el volumen que es el mismo para los dos, 50 centímetros cúbicos, por la diferencia de temperaturas 40. Y me da 0,018. Ahora, ¿qué sucede? Que el vidrio creció en esta cantidad y el mercurio en esta, o sea, lo que se va a derramar es la diferencia entre los dos. Resto los dos valores que calculé y me dio este volumen de mercurio que se puede estar derramando. Con esto damos inicio, muchachos, vuelvo y les digo, al tema de calorimetría, de termodinámica y energía calorífica. Les agradezco, nos vamos a ver en la clase para explicar esto.